Guión de narración, cómo usar IA para ser más productivo. ¿Qué pasaría si pudierais liberar hasta el 40% del tiempo que dedicáis a tareas aburridas y tediosas? ¿Y podríais enfocaros en lo que realmente importa? Esto es lo que promete la inteligencia artificial IA para las empresas y profesionales que la utilizan de manera efectiva. Hace unos años, la IA era vista como una herramienta exclusiva para grandes corporaciones y startups de alta tecnología. Sin embargo, en la actualidad, está cada vez más al alcance de las empresas y profesionales de todos los tamaños. Según un estudio de Gartner, el 40% de las empresas españolas ya están utilizando la IA de alguna manera. ¿Pero qué significa esto en realidad? ¿Y cómo pueden aprovechar esta tecnología para mejorar su productividad y eficiencia? Sección 1. Automatización de tareas. La IA puede automatizar tareas rutinarias y tediosas, liberando así tiempo y recursos para que se puedan enfocar en tareas más importantes. Por ejemplo, una empresa de marketing puede utilizar la IA para gestionar sus redes sociales, enviar correos electrónicos y llevar a cabo análisis de datos. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también permite que la empresa se adapte más rápidamente a los cambios en el mercado y la demanda de sus clientes. Ejemplo concreto, la empresa de marketing XYZ utiliza la IA para automatizar la gestión de sus redes sociales, lo que les permite aumentar su alcance y engagement en un 30% en solo 6 meses. ¿Por qué importa? La automatización de tareas con la IA permite a las empresas liberar recursos y tiempo, lo que les permite enfocarse en lo que realmente importa, crecer e innovar. Sección 2. Optimización de procesos. La IA también puede ayudar a optimizar los procesos de trabajo de una empresa, identificando áreas de mejora y reduciendo la complejidad de los flujos de trabajo. Por ejemplo, una empresa de logística puede utilizar la IA para optimizar sus rutas de entrega, reduciendo el tiempo y los costos asociados con la entrega de paquetes. Ejemplo concreto, la empresa de logística ABC utiliza la IA para optimizar sus rutas de entrega, lo que les permite reducir el tiempo de entrega en un 25% y ahorrar dinero en combustible y mantenimiento. ¿Por qué importa? La optimización de procesos con la IA permite a las empresas reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar la satisfacción de sus clientes. Sección 3. Análisis de datos. La IA también puede ayudar a analizar grandes cantidades de datos, identificando patrones y tendencias que pueden ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, una empresa de retail puede utilizar la IA para analizar los patrones de compra de sus clientes, identificando áreas de oportunidad para aumentar las ventas y mejorar la satisfacción del cliente. Ejemplo concreto, la empresa de retail de utiliza la IA para analizar los patrones de compra de sus clientes, lo que les permite aumentar las ventas en un 15% y mejorar la satisfacción del cliente en un 20%. ¿Por qué importa? La IA puede ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas, basadas en datos y no en suposiciones, lo que les permite aumentar la eficiencia y reducir el riesgo. Sección 4. Integración con otras herramientas. La IA también puede ayudar a integrar con otras herramientas y sistemas de una empresa, facilitando la coordinación y la comunicación entre departamentos. Por ejemplo, una empresa de marketing puede utilizar la IA para integrar con su CRM, sistema de gestión de relaciones con los clientes, lo que les permite tener una visión más completa de sus clientes y sus interacciones. Ejemplo concreto, la empresa de marketing GHI utiliza la IA para integrar con su CRM, lo que les permite tener una visión más completa de sus clientes y sus interacciones. ¿Por qué importa? La integración de la IA con otras herramientas y sistemas permite a las empresas mejorar la coordinación y la comunicación entre departamentos, lo que les permite aumentar la eficiencia y reducir el riesgo. Sección 5. Ventajas y desventajas. Aunque la IA ofrece muchas ventajas, también hay algunas desventajas que es importante considerar. Por ejemplo, la IA puede requerir una inversión inicial significativa en infraestructura y capacitación, y también puede ser susceptible a errores y fallos. Ejemplo concreto, la empresa de tecnología JKL utiliza la IA para automatizar tareas rutinarias, pero descubre que la IA es susceptible a errores y fallos, lo que les obliga a invertir más tiempo y recursos en la capacitación y el mantenimiento. ¿Por qué importa? Las empresas deben considerar cuidadosamente las ventajas y desventajas de la IA antes de decidir si la implementar, y deben invertir en la capacitación y el mantenimiento para asegurarse de que la IA funcione de manera efectiva. Sección 6. Cómo implementar la IA. Finalmente, es importante considerar cómo implementar la IA en una empresa. Por ejemplo, las empresas pueden comenzar pequeñas, implementando la IA en un departamento o función específica, y luego expandiéndose a otras áreas. Ejemplo concreto, la empresa de marketing MNO comienza a implementar la IA en su departamento de marketing, y luego expándese a otros departamentos, como el de ventas y el de servicios al cliente. ¿Por qué importa? Las empresas deben considerar cuidadosamente cómo implementar la IA, y deben comenzar pequeñas para asegurarse de que la IA funcione de manera efectiva y se integre con el resto de la empresa. En resumen, la IA puede ser una herramienta poderosa para las empresas que la utilizan de manera efectiva. Sin embargo, también hay algunas desventajas que es importante considerar. Las empresas deben invertir en la capacitación y el mantenimiento para asegurarse de que la IA funcione de manera efectiva, y deben considerar cuidadosamente cómo implementar la IA en su empresa. Llamada a la acción: si estás considerando implementar la IA en tu empresa, recuerda que es importante invertir en la capacitación y el mantenimiento, y considerar cuidadosamente cómo implementar la IA. Comienza pequeño y escala hacia arriba. En resumen, la IA es una herramienta poderosa que puede ayudar a las empresas a mejorar su productividad y eficiencia. Sin embargo, también hay algunas desventajas que es importante considerar.
Las empresas deben invertir en la capacitación y el mantenimiento para asegurarse de que la IA funcione de manera efectiva, y deben considerar cuidadosamente cómo implementar la IA en su